El Gamper ya no es solo una presentación, esta vez puede convertirse en el primer espejo del nuevo Barça. Por primera vez en años, el equipo debe demostrar cómo mantiene su identidad después de perder referentes que parecían inseparables de su ciclo ganador. La salida de figuras históricas no obliga únicamente a cambiar nombres, sino a redistribuir liderazgo, responsabilidades y peso competitivo dentro del vestuario. Ante el Brighton, el resultado será secundario frente a una pregunta mucho más incómoda: ¿quién está preparado para ocupar el espacio que dejaron las que se fueron? Porque cuando un equipo acostumbrado a dominar cambia tantas piezas importantes, el verdadero desafío no es volver a ganar, es demostrar que su era todavía no ha terminado. El duelo ante el Brighton funcionará como una primera fotografía de esa transformación. Pere Romeu tendrá que demostrar que la evolución del proyecto puede producirse sin romper aquello que convirtió al Barça en referencia europea. El reto consiste en conservar una identidad reconocible mientras aparecen nuevas sociedades y diferentes protagonistas. Eso obliga a encontrar soluciones tanto con balón como en los momentos en que el partido exige carácter y capacidad de reacción. La pretemporada puede esconder algunos defectos, pero también suele revelar que futbolistas están preparadas para asumir mayor peso. Y el Gamper ofrece el escenario perfecto para comenzar a identificar esas respuestas. Las nuevas incorporaciones tendrán además una exposición inmediata ante una afición acostumbrada a estándares extraordinariamente altos. Llegar a este vestuario significa competir no solamente contra el rival, sino también contra el recuerdo de una generación histórica. El verdadero éxito de los fichajes no dependerá de imitar a quienes se marcharon, sino de aportar soluciones distintas sin reducir el nivel colectivo. Ese proceso necesita tiempo, aunque en Barcelona el margen de adaptación siempre es más pequeño cuando los títulos son la medida de todo. Por eso, las primeras impresiones tendrán un peso mayor de lo habitual. Brighton aparece como un adversario especialmente útil para este tipo de evaluación. Su crecimiento dentro del fútbol inglés permitirá exigir al Barça desde un contexto diferente al que encontrará habitualmente en la Liga F. La intensidad, el ritmo y la capacidad física del conjunto británico pueden poner a prueba mecanismos todavía en construcción. Más que buscar una goleada de presentación, al cuerpo técnico le interesará comprobar cómo responde el equipo cuando pierde comodidad. Es precisamente en esas situaciones donde una plantilla renovada comienza a revelar su verdadera personalidad. El marcador podrá ocupar los titulares al final de la noche, pero no será necesariamente la conclusión más importante. El Barça necesita descubrir quién dirige, quién asume riesgos y quién aparece cuando el partido exige soluciones fuera del guión. Ese reparto de responsabilidades marcará mucho más la temporada que cualquier resultado de agosto. El Gamper será apenas el comienzo de esa búsqueda, aunque algunas señales pueden resultar demasiado claras para ignorarlas. Y la cuestión más delicada aparece después: sustituir futbolistas es posible, sustituir el liderazgo de una era ganadora es mucho más difícil. La transformación más importante del Barça no estará únicamente en el once inicial, sino en la forma en que se reparte la autoridad dentro del grupo. Durante años, determinadas futbolistas funcionaron como referencias técnicas, emocionales y competitivas en los momentos de máxima presión. Su ausencia obliga ahora a que otras voces ganen espacio y que nuevas personalidades asuman responsabilidades antes reservadas a las veteranas. Ese cambio puede parecer invisible durante un amistoso, pero será decisivo cuando lleguen los partidos cerrados y las noches europeas. El Gamper permitirá observar quién empieza a ocupar ese vacío sin necesidad de esperar a una crisis competitiva. Para Pere Romeu, gestionar esa transición puede resultar incluso más complejo que ajustar un sistema táctico. Un vestuario campeón necesita jerarquías claras, pero también debe evitar que la nostalgia condicione cada decisión del presente. El entrenador tendrá que premiar rendimiento, personalidad y capacidad de adaptación, incluso si eso modifica equilibrios que parecían establecidos. Las nuevas líderes no aparecerán por decreto, tendrán que ganarse ese lugar con influencia real dentro y fuera del balón. Y esa competencia interna puede convertirse en una de las fuerzas más importantes del nuevo ciclo. También habrá futbolistas que deberán pasar de un papel complementario a uno estructural casi sin periodo de transición. Ese salto exige mucho más que aumentar minutos, porque implica intervenir cuando el partido se complica y asumir decisiones que antes recaían en otras compañeras. El Barça necesita saber si su profundidad de plantilla puede transformarse en verdadera autonomía competitiva. Una temporada larga no permite depender siempre de las mismas soluciones ni esperar que las recién llegadas resuelvan inmediatamente todos los problemas.
La evolución de las jugadoras que ya estaban puede terminar siendo tan importante como cualquier fichaje. En este contexto, la presentación ante la afición adquiere un significado distinto al de otras ediciones. El público no acudirá solamente para conocer caras nuevas, sino también para entender qué tipo de equipo empieza a construirse después de tantas salidas importantes. Cada sociedad en el campo, cada gesto de liderazgo y cada reacción ante la adversidad ofrecerán pistas sobre el nuevo orden interno. El espectáculo sigue formando parte del Gamper, pero esta vez la curiosidad deportiva pesa mucho más que la celebración. Porque el Barça ya no presenta simplemente una plantilla, presenta una nueva distribución del poder competitivo. Y ahí aparece una consecuencia que puede definir toda la temporada. Si el liderazgo se reparte con naturalidad, el equipo puede ganar imprevisibilidad, responsabilidad colectiva y nuevas soluciones. Si el proceso tarda demasiado, cualquier dificultad inicial puede alimentar comparaciones con el pasado y aumentar la presión sobre el vestuario. El verdadero examen, por tanto, no será descubrir quién reemplaza a cada futbolista que se marchó, sino comprobar si el grupo puede crecer sin vivir pendiente de esas ausencias. Porque después de reconstruir las jerarquías llega el desafío todavía más exigente, descubrir si este nuevo Barça puede seguir dominando sin jugar exactamente como antes. La mayor incógnita de esta nueva etapa no es si el Barça conserva talento suficiente, sino cómo transformará ese talento en una estructura distinta. Las salidas importantes obligan a modificar automatismos que durante años hicieron al equipo reconocible desde los primeros minutos. No todas las conexiones pueden reconstruirse con las mismas características ni todos los perfiles ofrecen exactamente las mismas soluciones. Eso empuja al cuerpo técnico a explorar nuevas rutas para progresar, presionar y atacar espacios. El verdadero desafío será evolucionar sin perder la esencia que sostuvo el dominio azulgrana. En ese sentido, el Gamper puede funcionar como un laboratorio mucho más valioso de lo que indica su carácter amistoso. Ante el Brighton, será interesante observar si el Barça mantiene su agresividad tras pérdida y qué mecanismos utiliza para acelerar cuando encuentra metros. También importará comprobar quién asume la creación cuando el rival consigue cerrar los caminos interiores. Esos detalles dirán más sobre el futuro inmediato que cualquier acción espectacular aislada. Un equipo en transición necesita señales colectivas antes que nombres propios. Las nuevas incorporaciones pueden ampliar el repertorio si el sistema consigue aprovechar aquello que las hace diferentes. El error sería exigirles que reproduzcan exactamente funciones asociadas a futbolistas que ya no están. Una renovación inteligente no consiste en fabricar copias, sino en construir ventajas nuevas con perfiles distintos. Eso puede convertir al Barça en un conjunto menos previsible y más preparado para escenarios que antes le costaban. Pero esa evolución solo tendrá valor si mantiene la superioridad competitiva que se exige en cada torneo. El contexto europeo hace todavía más importante este proceso de adaptación. Los principales rivales han invertido, elevado su intensidad y reducido la distancia que durante años permitió al Barça imponer condiciones casi siempre. En la Champions, repetir fórmulas conocidas puede facilitar el trabajo de equipos que ya han aprendido a estudiar sus patrones. Por eso, introducir variantes no debe entenderse como una señal de debilidad, sino como una necesidad para seguir un paso por delante. El Gamper puede ofrecer las primeras pistas de hasta dónde está dispuesto a cambiar este equipo. La temporada no se decidirá este viernes, pero algunas tendencias pueden empezar a definirse desde esta primera gran exposición pública. Si el Barça demuestra capacidad para generar nuevas sociedades y diferentes caminos hacia el área, la transición ganará credibilidad rápidamente. Si depende demasiado de recuerdos tácticos del pasado, las dudas acompañarán al equipo hasta que aparezcan respuestas más sólidas. Lo verdaderamente importante será comprobar si la renovación produce una versión diferente, pero igualmente reconocible por su ambición. Y ahí surge la pregunta definitiva para cerrar esta historia: después de cambiar nombres, jerarquías y mecanismos, ¿sigue este Barça preparado para soportar la obligación de ganarlo todo?